Imaginemos a un doctor o un enfermero preparando un medicamento de la mejor manera, con las técnicas más increíbles y deslumbrando en el área de trabajo. Pero al momento de explicárselo al paciente con el miedo, el dolor, puede entrar en colapso y con mucho temor y puede que su reacción no sea favorable al momento de suministrar el medicamento. Por eso hoy mis compañeros y yo vamos a tocar este importante tema que es la comunicación en el área de la salud. Porque no es solamente deslumbrar con las mejores técnicas, los mejores medicamentos, la mejor manera de suministrar un medicamento, sino que también la comunicación es vital para nosotros como futuros profesionales. Y así vamos a conocer a continuación los elementos y lo que la comunicación nos puede brindar en torno de ayuda para nuestro futuro quehacer. Primeramente, el emisor, o también conocido como el emisor terapéutico, es la persona que se encarga de generar y transmitir un mensaje al receptor a través de un canal específico. En salud, constituye un punto de partida para iniciar la comunicación y establecer la relación de ayuda con el paciente. Además, hace posible la satisfacción de sus necesidades o supera las dificultades para adaptarse a la realidad. Para ello se requiere la intencionalidad para comunicar con un propósito claro, para que educar sea más fácil, consolarse, aliviar la ansiedad y persuadir para promover hábitos saludables. Y la credibilidad, que está basada en la coherencia, que exige el dominio técnico y la coherencia total entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se gesticula. Un ejemplo es que una enfermera le explica a un paciente hipertenso cómo debe tomar su nueva medicación, utilizando palabras sencillas, utiliza un tono de voz adecuado, la mirada o el contacto visual es directo, y así ella le demuestra al paciente que dispone del tiempo necesario para él sin mostrar ninguna prisa ni contradicción gestual. El emisor no es una entidad pasiva, no es un simple oyente, es una persona que se encuentra en un estado de vulnerabilidad, ya sea por el crisis o por el dolor. Para que la comunicación sea efectiva debemos entender que el paciente se encuentra con niveles cognitivos por el dolor o malestar, tomando en cuenta su edad, nivel psicológico y su educación, para así saber su estado y tratarlo. Aunque el profesional posee el nivel educativo, debemos entender que el paciente aporta datos subjetivos, convirtiéndose así en su emisor de su propia realidad. El profesional debe verificar que la información esté bien recibida por el paciente. Ejemplo: una enfermera se encuentra le iba a dar de alta a un paciente y debido al dolor y el malestar tan grande que tenía, no pudo darlo de alta porque el paciente, a pesar de que le estaba escuchando, no entendió correctamente. Seguidamente de el mensaje. El mensaje es la información clínica que se le transmite a un paciente, o en este caso, al receptor. Esta debe ser clara, concisa y sin tecnicismos innecesarios para la comprensión. Pero para entender esto más a fondo debemos saber qué es la información, qué es el mensaje verbal y qué es el mensaje no verbal. La información es un conjunto de datos que se procesan y se organizan de una manera que adquieren información en un contexto determinado. Su mensaje principal es transmitir un mensaje. En enfermería, la información debe ser segmentada para evitar una sobrecarga informativa, es decir, dar la información por partes para, como dije anteriormente, evitar una sobrecarga informativa y facilitar la comprensión. El mensaje verbal es la información técnica explícita, es decir, dosis exacta de fármacos, datos clínicos, diagnósticos y procedimientos. Pero nosotros como miembros de la salud debemos entender que los pacientes, ya sea por la edad, por lo que esté pasando o por la incertidumbre, tienden a tener un nivel de codificación un poco más bajo. Así que nosotros debemos tener empatía y entender este tipo de situaciones. También tenemos el mensaje no verbal. El mensaje no verbal determina el cómo se transmite una información y cómo llega a ser percibida y aceptada. Estos son la expresión facial, al tomar alguna muestra o al hacer alguna cura, el tacto al tomar alguna vía o el tono de voz, recordando que el paciente cree más en lo que ve que en lo que escucha. El mensaje puede ser técnicamente correcto, pero puede ser completamente rechazado por el paciente
si siente que el nivel de relación es frío o percibe que el nivel de relación es frío, distante y autoritario. En salud se recuerda más o se acepta más el cómo se da un diagnóstico que el diagnóstico mismo. El canal es mucho más que un simple medio para transmitir información. Es el puente de confianza que conecta a los profesionales con los pacientes. Es cualquier vía, ya sea una consulta presencial, una llamada, un mensaje o una plataforma digital diseñada para que la información médica fluya de manera precisa y segura. Su objetivo principal no es solo informar al paciente, sino que el paciente se sienta comprendido para tomar decisiones sobre su propio bienestar. El canal táctil es la cercanía física, como hacer una palpación o revisar un reflejo, como la parte humana, como poner una mano en el hombro para calmar y dar seguridad al paciente. El canal visual es la observación atenta con el paciente, leer estudios, expedientes, pero sobre todo mirar al paciente a los ojos para detectar si tiene algún dolor o incomodidad. El canal escrito es la documentación oficial. La historia clínica funciona como puente de información para que todo el equipo médico sepa exactamente qué pasa con el paciente y poder garantizar que todos hablan el mismo idioma. Al final del día, un buen canal de comunicación es el que logra reducir el miedo, convirtiendo un diagnóstico o un tratamiento más llevadero y humano. Por ejemplo, los sitios web o aplicaciones donde el paciente puede revisar sus resultados de laboratorio, hacer una consulta médica o recibir algún mensaje de su doctor. Seguidamente, el ruido o las barreras de la comunicación. Cuando mencionamos la palabra ruido nos podemos estar refiriendo a una gran cantidad de factores que pueden intervenir en el proceso de la comunicación. En el ámbito hospitalario, estos ruidos se dividen principalmente en 4 tipos: ruido físico, ruido fisiológico, ruido psicológico y ruido semántico. Cuando hablamos de ruido físico estamos hablando del entorno, sonidos o distracciones, por ejemplo, las alarmas de los monitores, las sirenas de las ambulancias o la falta de privacidad en los pasillos. Cuando hablamos de ruido fisiológico estamos hablando de nuestro cuerpo, malestares físicos que podemos presentar al momento de comunicarnos, por ejemplo, cuando el paciente presenta un dolor muy fuerte, está teniendo dificultad para respirar o recientemente ha pasado por un proceso de sedación farmacológica. El ruido psicológico o las emociones. Estos son estados mentales que pueden intervenir en el proceso de la comunicación también, de manera que el paciente puede tener un ejemplo de esto es el miedo a la muerte que el paciente puede tener, la ansiedad por un diagnóstico o el mismo cansancio físico y mental de nosotros como personal de la salud. El ruido semántico. El ruido semántico se refiere al lenguaje. A esto me refiero con las confusiones que pueden haber de los términos médicos. Por ejemplo, cuando al paciente se le aplica una prueba y la prueba da positivo y el paciente puede creer que es algo bueno, mientras que esta prueba está dando positivo a una enfermedad. Siguiendo estas bases, podemos decir que una de las partes fundamentales de la comunicación asertiva sería la retroalimentación, ya que esta nos ayuda a verificar que el paciente y su familiar hayan entendido de forma correcta las indicaciones médicas. No simplemente es dar la información, sino asegurarnos de que el mensaje sea bien recibido por esa parte, porque es vital para nosotros como estudiantes de la salud. Es vital porque nos ayuda a evitar errores que se pueden cometer en casa a la hora de proceder con el tratamiento y nos ayuda a evitar casos como perder la vida o reingresar al hospital. También es vital porque sin esto el tratamiento estaría incompleto, ya que si no podemos asegurarnos de que el paciente haya entendido de forma correcta las indicaciones, no podemos asegurarnos de que nuestro plan de salud o nuestro plan de cuidado sea 100% correcto. ¿Cómo podemos aplicar el feedback de confirmación? Lo podemos aplicar no dando preguntas cerradas como ¿entendió? Porque el paciente a lo mejor por pena, por miedo, por cualquier vergüenza nos puede decir sí y ya, pero y así nos podemos saber si el paciente realmente entiende la información. En este caso lo que debemos hacer es otorgar preguntas abiertas, preguntas en donde el paciente nos pueda explicar a su forma lo que le acabamos de decir y así asegurarnos al 100% de que el paciente haya captado las indicaciones. Algunos de los ejemplos que podemos utilizar para ayudarnos y saber que el paciente haya entendido sería, por ejemplo, ponernos a explicar cómo sería su cuidado. Si es una cura, que nos explique cómo sería su cura. También podemos mostrarle imágenes, dibujos que sean visuales y lo ayuden a entender de esa manera cómo sería su tratamiento. Y por último, y lo más importante, sería hablarles con un lenguaje adecuado, sencillo y básico, sin tecnicismo ni ningún tipo de jerga médica que al paciente le cueste entender. Finalizando con los elementos de la comunicación, el contexto se define fundamentalmente como el entorno terapéutico o clínico donde nosotros nos encontramos.
Su importancia radica en que el significado de cualquier mensaje cambia drásticamente según el entorno donde nos encontremos. Tipos de contexto en el ámbito sanitario. Contexto físico. Determinan la formalidad y privacidad del acto clínico. No es lo mismo dar un alta médica en el pasillo de un hospital donde está lleno de pacientes a dar una alta médica donde haya más privacidad, como un consultorio o una oficina clínica privada. Asimismo, el entorno varía drásticamente y eso hace que las noticias cambien drásticamente también y la manera en la que nosotros lo recibamos, ya que no es lo mismo dar un diagnóstico médico dentro de la unidad de cuidados intensivos a darla en una visita de rutina médica, ya que el impacto va a ser muy importante, ya que el impacto va a cambiar totalmente. Ya depende de la noticia que nosotros estemos dando. Contexto sociorrelacional. Este involucra la dinámica poder y confianza. ¿Cómo así? Es decir, que conecta la jerarquía médica, por así decirlo, conecta el poder médico que hay dentro del equipo de salud con la relación enfermero-paciente que se establece. En esa relación enfermero-paciente se establece una relación de confianza donde hay más empatía y donde al momento de dar las noticias es menos crítico al momento de darla directamente. A modo de cierre, podemos concluir con que la comunicación no debe ser interpretada como un intercambio de información lineal, sino como un proceso circular y dinámico, entendiendo que la alteración de cualquiera de sus componentes puede afectar de manera directa a la salud del paciente. La bidireccionalidad terapéutica es cuando el personal de salud actúa como un facilitador consciente cuya intencionalidad es generar un impacto positivo en la salud del paciente. El paciente ya no es un sujeto pasivo, se trata de manera biopsicosocial entendiendo que su enfermedad se puede ver alterada por factores emocionales como el estrés, la ansiedad o la depresión en algunos casos. Es vital equilibrar el lenguaje verbal con el no verbal como el tono de voz, la empatía y el contacto visual, siendo así para que nuestro paciente se sienta más seguro a la hora de nosotros atenderlo.